Hola, buenos días a todos. Bueno, estamos hoy para la segunda sesión del año, la tercera del seminario. Y bueno, ahora va a tocar exponer a nuestro compañero Alejandro Bonado Chavarria, que actualmente está estudiando su doctorado en la Universidad de Granada. Y bueno, él es historiador de formación, enfocado a la historia ambiental, también sobre todo a lo que es territorio, y también es parte de la Sociedad Latinoamericana de Historia Ambiental y Caribeña Ambiental. También hoy tiene el texto Historia Ambiental aplicada para la comprensión del conflicto armado en México, del que nos va a exponer a continuación. Y bueno, ya damos inicio a paso a Alejandro, que nos comparta su texto. Y bueno, ya después de esto damos paso a comentarios y preguntas de parte de los asistentes al seminario. Adelante, Alejandro. Sí, estoy compartiendo. Ay, a ver. ¿Saben cómo compartir aquí en Teams? Porque bueno, estoy Me aquí en aparece hasta arriba compartir. Ajá, pero ¿a qué le y vienen selecciono? Es que no opciones, encuentro. para Ah, compartir ya sea la pantalla ya, o un ya, a ver, programa espera. específico. Ya, ya encontré, me parece. Un momentito, nada más. Listo, ¿todos pueden ver la Sí, pantalla? Sí, perfecto. Bueno, ya Diego hizo la presentación, entonces no me extiendo demasiado, más que repetir el título: Historia ambiental aplicada para la comprensión del conflicto armado en México. Esta presentación que traigo hoy es algunas notas, un poco más o menos dispersas sobre lo que estoy haciendo en lo que sería mi primer capítulo de la tesis doctoral, que se llama De la guerrilla a la guerra contra el narcotráfico, transformaciones socioambientales en México, 1965-2012. Y entonces voy a platicarles un poquito de, pues, de reflexiones teórico-metodológicas que estoy llevando a cabo ahorita en estos meses. Y por último, creo que va a ser más fácil eso que lo tengan ustedes en su celular o en algún otro medio, el mapa, en el cual pues a lo mejor ya pudieron darle alguna revisión. Y de fondo me parece importante también señalar lo que de la imagen que está atrás, que son las madres buscadoras de Sonora, en las cuales a partir de unos hallazgos en una narcofosa, pues encontraron varios restos, pues, de los familiares que están buscando. Antes, y no solamente con un poco de contexto, sino también para aterrizar en el tema, un poquito de actualidad de esta temática, que, adelantándome un poquito como paréntesis, pues Wilson Picado, en su texto sobre historia aplicada, pues menciona la importancia de la cotidianidad y de las experiencias diarias que tienen que ver en nuestra forma de ver la historia. En este caso, pues, ¿cuál sería la actualidad respecto al tema que presento? Son, en primer lugar, obstrucciones, perdón, con las comisiones de la verdad. Actualmente este gobierno abrió, y no necesariamente por buena onda de este gobierno, sino también por reclamos sociales, de organizaciones políticas populares, dos comisiones de la verdad: la del caso Ayotzinapa, de lo ocurrido en Guerrero en 2014, y de la Guerra Sucia, la cual la plantean como iniciada en 1965 y concluida en 1960. ¿Cuáles son las obstrucciones que estoy viendo que están ocurriendo, particularmente de unos meses para acá? En el caso Ayotzinapa, hace 1 o 2 días más o menos, Luis Hernández Navarro, periodista de La Jornada, eh, hizo un reportaje columna en el cual habla de mucha injerencia que está teniendo la Cuarta Transformación en el proceso. Ya se sabía de la cuestión de los militares, pero también habla de uno de los familiares de los desaparecidos, entre comillas, que en este caso no tenía un familiar desaparecido, que se llama Felipe de la Cruz. Menciona en esta columna, que les dio, se publicó, me parece, hace ser 2 días, que Felipe de la Cruz está funcionando un poco como aquel lema clásico de
divide y vencerás. O sea que es como una especie de avanzada de la Cuarta Transformación para cooptar el movimiento y gestionarlo pues a sus intereses. Es un elemento del caso Ayotzinapa, el otro es una Fiscalía General de la República inoperante para cuestiones de un pasado un poco más inmediato y ya en un pasado muy vivo, muy presente, pero que tiene sus raíces en una mediana duración, como lo explico del texto, sería el de la Guerra Sucia. Hay muchos elementos, pero el que yo veo como de manera más preocupante es la injerencia militar en la transparencia. También al respecto, en esta semana se publicó desde las redes sociales del mecanismo, ahorita no me acuerdo el nombre exacto, pero bueno, del mecanismo de investigación sobre la verdad de la Guerra Sucia, que pues han tenido mucho acoso de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Acoso en el sentido de que están siendo como que vigilados, hay como que mucha seguimiento que hace unos años, o sea, 2018 a 2021-22 no existía, pero cuando ya se empezaron a abrir como más hallazgos, ya hubo una mayor injerencia. Y esto me resuena o hago un equiparamiento con el foxismo, o sea, ecos del foxismo en la Cuarta Transformación. ¿A qué me refiero con ello? ¿Cuál sería esta resonancia? No sé si recuerdan que durante el foxismo, particularmente los primeros años de este sexenio, se hizo una fiscalía especializada, un nombre bastante largo también para cuestiones de guerra sucia, particularmente en Guerrero. Y allí, pues, se hizo todo un proceso de investigación que al final de cuentas quedó en letra muerta y que lo que hasta donde topó fue imputado Luis Echeverría Álvarez, pero pues fue una imputación muy leve y que al final de cuentas pues no llevó a ningún lado. Ese sería el primer elemento. El segundo, conflictos con las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda. Se han estado más o menos al día de este asunto el semestre pasado y estos últimos semanas han sido de mucho convulsión en esta Comisión Nacional de Búsqueda, ya que su original funcionario tuvo que renunciar por injerencia también del Poder Ejecutivo en el manejo de las cifras, ya que se supone que iban a hacer una especie de purga en cuanto a las cifras para decantar y que fueran las cifras reales, pero pues críticos a estas metodologías del gobierno pues están viendo que pues hay mucha manipulación en cómo se está manejando la cantidad de desaparecidos. Y por último, el neo y con signos de interrogación, extractivismo como método de redistribución de la riqueza. Esto un poco más en un contexto ambiental de este periodo que estamos pasando, de este sexenio, y pues algunos elementos que no voy a profundizar, pero pues que es un poco importante tenerlos en mente como consecuencias socioambientales de esta política. Y pues elementos clave aquí, Tren Maya, transísmico y el Sembrando Vida. Después, ¿de dónde surge el interés? Y esto también no me parece solamente anecdótico, sino que creo que para gente que intentamos, porque yo no creo que haga historia aplicada, pero pues hago mi esfuerzo o mis pasos, quiero que se encaminen para allá, pues es muy importante la cotidianidad, las subjetividades y cómo nosotros estamos desenvolviéndonos más allá de las universidades. En este caso, algunos elementos o ideas ahí claves que vienen en el texto, pues oriundo de Tijuana, Baja California. Esto de pronto no dice gran cosa, pero ya poniéndolo en cifras. En 2021 tenía Baja California como entidad 3.248 homicidios con una población de 3.7 millones. Este es un elemento, otro, que siempre está en las ciudades más violentas de toda Latinoamérica, siempre en el top 10, a veces más abajo, a veces más arriba. En cuanto a mi cotidianidad en esta ciudad, en Tijuana, pues a mí me tocó la, entre comillas, guerra de Calderón. Ya profundizaré por qué, entre comillas, esa guerra de Calderón. Años como 2018, 2019, también 2010, que fueron de muchísimo conflicto ahí. Un ejemplo, me tocó ir a trabajar a las 7 de la mañana. Y pues hora pico, ¿no? Iba pasando el camino en el que yo iba por un puente y había muchísimo tráfico, más de lo normal. Ya conforme fue avanzando el tráfico, el asunto fue que había cadáveres colgados de ese puente y habían tirado cabezas allí y pues en un acto de terrorismo simbólico, a mi parecer. Y bueno, pues anécdotas como esa puede haber varias, pero me parece importante señalar esa. Uno como habitante de ciudades de este tipo que va normalizando estas experiencias. Previo al doctorado, pues estaba en Guadalajara,
una ciudad con altos índices de desaparecidos. Y también aquí les presento una nota que estuvo circulando, me parece ser que fue hace 2 años. Jalisco, la verdad de los tráileres de la muerte. Hubo una crisis en el CEMEFO de Guadalajara, en el cual los cadáveres habían desbordado la capacidad del CEMEFO para los refrigeradores, y entonces el gobierno tuvo que contratar tráileres de refrigeración para que fuesen CEMEFOs itinerantes, cosa que pues todo lo que esto conlleva. Y bueno, esto en sentido cotidiano, ya un poco más académico organizativo, me tocó también participar de mayor o menor medida en proyectos académicos como Memola, que es un proyecto que tiene aquí la Universidad de Granada, en el cual hacen no necesariamente historia aplicada porque es muy interdisciplinario, pero sí trabajan historiadores, antropólogos, arqueólogos, botánicos, etcétera, etcétera. Y lo que hacen ellos es ir a las comunidades, se llama Memola porque son paisajes de montañas mediterráneas. Y lo que ellos quieren hacer a partir de este trabajo interdisciplinario es el rescate de estos paisajes para una mayor sustentabilidad, simplificándolo un poco. Entonces, esa experiencia a mí me motivó bastante. Y el otro procesos organizativos, como el de Marichuy y la recolección de firmas para la candidatura de 2018, que como menciono ahí en el texto de manera un poco más profunda, pues me tocó ir a varios lugares de la Sierra Madre Occidental, en los lados de Nayarit, por ahí Zacatecas, Jalisco, y pues ese tipo de experiencias, asambleas, etcétera, etcétera, me movieron mucho en mi praxis académica, en esa tensión entre una formación más ortodoxa y una, pues, más aplicada. Además de esos procesos organizativos, pues tuve otro tipo de lecturas que no solamente era yo lo que me encontraba, sino en las propias asambleas, reuniones, etcétera, se discutían algunos textos o ideas que provenían del marxismo, del anarquismo, del comunalismo. O sea, aquí es un poco el bagaje teórico, epistemológico que fui tejiendo en esta experiencia. Eh, ya un poco más hacia los fundamentos de la historia ambiental aplicada en Iberoamérica, voy un poco en orden cronológico de publicaciones que han hecho. Por ejemplo, Wilson Picado, ya mencioné un poco lo que hace en Costa Rica con cuestiones de agroecología. Michelín Cariño, aquí hay una imagen arriba del oasis de Comondú en Baja California Sur. Ella y su equipo también es bastante interdisciplinario. Lo que han hecho desde hace ya varios años es trabajar para el rescate de los oasis. Incluso tienen varios proyectos, publicaciones sobre oasicidad, y no solamente es el rescate de lo no humano, sino también de cuestiones comunitarias y de comunalidad. Un elemento que me gustó mucho de uno de los papers que cito sobre ella y sobre Antonio Ortega, pero particularmente el caso de Comondú, es la relación que tienen con el Estado. Y mencionan que durante un periodo pudieron trabajar muy bien con las instancias gubernamentales que atañen a estos asuntos, pero con cambios de gobierno hubo una reticencia más elevada hasta que pues ya no pudieron trabajar con el gobierno del Estado. Y pues ya cada quien siguió su camino. Esto también es importante no solamente por la anécdota, sino también los alcances y debilidades de la historia ambiental aplicada, colaborando con el Estado o aparte del Estado. Tienen ambas fortalezas y debilidades. Antonio Ortega Santos, que es mi director de tesis, trabaja también cosas de historia ambiental aplicada, pero aquí en la Vega de Granada también cuestiones como de rescate de agroecología, de alimentación, es lo último que está trabajando. Y también en la Universidad Pablo Olavide hay todo un equipo en el cual la cabeza más visible es Manolo González de Molina, en el cual también hacen historia ambiental aplicada, pero en algo que se llama metabolismo social. ¿Qué es esto del metabolismo social? Hablan pues más como de cuestiones energéticas, de agroecología, y también se dedica mucho a la alimentación. Entonces, como que se podrían ubicar dos vertientes iberoamericanas, al menos así de manera superficial, que podría ser esta como un poco más de experiencias comunitarias, como lo que hizo Michelín Cariño y su equipo en Comondú, y unas dedicadas más a las cuestiones de metabolismo y alimentación que se tienen acá en Andalucía. El siguiente apartado de posibilidades epistemológicas de la historia ambiental de la guerra en México. Esto tuve en su momento bastantes problemas en cómo titular esto.
ya que bueno, no Estados Unidos solamente, sino en el norte global, ya que norte de Europa, etcétera, etcétera, hablan sobre Environmental History of War. Y no sabía cómo traducir eso, ya que en Latinoamérica no se ha trabajado todavía de manera consciente o sistematizada la guerra desde la historia ambiental. Entonces ahí tuve problemas como, pues, ay, ¿cómo empiezo a llamar o a nombrar este asunto? Primero estaba con historia bélico-ambiental, no me convencía. Después estaba historia ambiental militar, pero eso me llevaba un poco a, de manera más coloquial, los señores rancios que estudian las guerras de la manera más tradicional, sin cuestiones más de índole social. Entonces también abandoné esa idea. Y bueno, por lo pronto creo que historia ambiental de la guerra queda un poco más plural en este sentido. En este apartado tengo dos reflexiones, la cual una está más verde que la otra, y la que considero que está más verde, pues son cuestiones que tienen que ver con memoria, con olvido y con este tipo de ámbitos. Tengo algunas notas sueltas, pero es como que la parte que apenas estoy explorando. El primer elemento de esta área, disputa por el pasado desde el presente, bueno, pasado inmediato, lo que mencionaba Ayotzinapa, y lo de la guerra sucia. Después, ¿cómo voy o cómo llego a esta idea de que no son dos procesos separados, la guerra sucia y la guerra contra el narcotráfico? Algunas reflexiones así rápidas. Como menciono en este texto que les pasé, hay un vacío temporal en la década de los 90, en el cual tanto la Comisión de la Verdad actual como la historiografía no toca como cuestión de guerra, siendo que pues ahí les presento en el texto varias pruebas como puede ser Acteal, toda la cuestión de Chiapas, Guerrero, la masacre del Vado de Aguas Blancas, y también cuestiones un poco más cuantitativas, como las propias cifras de INEGI, en las cuales se señala que fueron incluso años más violentos que previo al 2008, que es cuando empieza a repuntar en el sexenio de Calderón. Otra duda, un poco también para charlarla entre nosotros, es la guerra contra el narcotráfico la inicia Felipe Calderón, y pues desde mi planteamiento no inicia con Felipe Calderón, ni mucho menos. Es una coyuntura desde un proceso que viene de décadas atrás, y la guerra contra el narcotráfico como tal, quizás yo la podría ubicar alrededor de 1977. Para ser más específicos, en enero del 77, con el inicio de la Operación Cóndor, cuando sí, de manera literal se habló de combate, guerra, para acabar de una vez contra el narcotráfico. Pero años anteriores ya había habido otro tipo de operativos, Canador, y bueno, hay muchos más para atrás. ¿Qué tipo de guerra, conflicto armado ocurre en México? También es otra de las ideas que traigo en la cabeza de, pues bueno, es un conflicto armado interno, pero una de las cuestiones a las que voy llegando es, pues tiene una finalidad, no es la guerra por la guerra, y no es, y también quién declara o quién está trabajando esa guerra. Y pues ahí ya les adelanté en el texto mi hipótesis, que sería una guerra desde el Estado mexicano contra los grupos o agentes que considera subversivos o que pudiesen detentar como un riesgo a su hegemonía territorial. O sea que es una guerra y es una construcción del Estado cotidiana. No, y también aquí me ha ayudado bastante ideas provenientes del marxismo, del anarquismo y del comunalismo, de problematizar el Estado, que creo que también la historiografía dedicada a estos procesos ha dejado más o menos de lado. Eh, También otras reflexiones que me gustaría compartir es de que por qué pensar esto como un proceso unificado. ¿Cuáles pueden ser los nuevos resultados historiográficos sociales de pensar la guerra y no guerra contra el narcotráfico por un lado y guerra sucia que ya supuestamente terminó? ¿Cuál es un nuevo debate que podría traer esta idea? Y lo contrario, han sido las consecuencias que nos ha llevado pensar esto de manera fragmentada? Mm, Otros elementos más de este apartado, la historicidad. Tanto las formas de represión como de resistencia se transforman con las coyunturas históricas. ¿A qué me refiero con ello? En el caso del noroeste, que es el área o la región que estoy trabajando de manera más enfocada, lo que he visto es de que previo a la Operación Cóndor, este proceso que empezó o tuvo su principal bastión la novena zona militar en Culiacán en el 77. Previo a este elemento, pues había una importante presencia guerrillera tanto en los valles sinaloenses,
particularmente Culiacán, y también intentos de focos guerrilleros en la Sierra Madre Occidental. Cuando se desplegó esta operación Cóndor, la presencia guerrillera ya fue más bien anecdótica. Entonces, ¿a qué voy con esto? A de que pues hay una historicidad. La represión cambia, no es la misma. Y también las formas de resistencia se transforman. En su momento, en el noroeste, por ejemplo, se pensaba pues en hacer una revolución social, por ejemplo, con los enfermos en la UAS, de que la UAS, la Universidad Autónoma de Sinaloa, fuese el principal bastión que diera cobijo a los revolucionarios. Con todos estos ciclos de contrainsurgencia, ya los repertorios de lucha ya no eran hacer una revolución social, sino buscar a los desaparecidos, ya sea por la propia contrainsurgencia o por la guerra contra el narcotráfico. Entonces, pues la represión hace que también la resistencia mire y reduzca o adapte sus horizontes. El olvido, otro elemento que ando ahí pensando es, pues, ¿a quién le beneficia el olvido de la represión y de la resistencia? Memoria, ¿qué queremos recordar de estos procesos? ¿Cómo? Y también el para qué. Y algo que creo que, insisto, soy un poco reiterativo en el texto, es de para qué, pues un poco mi intención o mi forma de ver la historia aplicada es para tener horizontes o futuros emancipadores. Y también otro elemento es la naturaleza como sujeto histórico, en los cuales Colombia tiene mucho camino por delante de nosotros. Ya casi para terminar, cartografía del conflicto armado interno en el noroeste de México. Ustedes, creo que va a ser más fácil si tienen por allí el mapa que les pasé, porque no sé cómo compartir varias cosas aquí en Teams, pero el asunto es es de que a partir de las lecturas que les puse ahí en el paper, empecé yo a problematizar estos tres elementos. Chris Pearson, que es uno de los pioneros o de las principales referentes de la historia ambiental de la guerra, el británico, él tiene un concepto que se llama ambientes militarizados y de manera sencilla señala que estos ambientes militarizados son aquellos en los cuales se transforman, se tocan, se manipulan para hacer la guerra. Puede ser, por ejemplo, desde las trincheras en la frontera entre Bélgica y Francia durante la Primera Guerra Mundial, hasta una fábrica en donde se fabricó gas mostaza, hasta un bosque que sirvió para que el carbón de allí fundiera el acero para la construcción de tanques, en fin, es todo un campo bastante amplio. Este era el concepto de Chris Pearson. Entonces, a partir de todo este trasfondo que ya les estuve platicando, me llevó a problematizar y a fragmentar este concepto. Y lo estoy dividiendo por lo pronto, o al menos para este caso, en tres, que serían ambientes insurgentes, narcoambientes y ambientes contrainsurgentes. ¿Cuáles podrían ser estos? Que ya ahí viene el paper, pero pues igual recordar un poquito el asunto aquí, es que ambientes insurgentes son aquellas formas de organización social, ambiental, en las cuales se busca hacer la insurgencia. Un elemento que creo que puede ser más ilustrativo es en el sur, con el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Ahí un ambiente insurgente puede ser las formas en que ellos se apropian de la Sierra de Atoyac. ¿Cómo se apropian de estas formas? A partir de la construcción de bases de apoyo, que estas bases de apoyo tengan su logística de darles alimentación, que les sirvan de guías, cómo trabajar, por ejemplo, con los burros o con los mulas para que les sean guías de carga. Regresando al noroeste, también cómo pueden ser los ambientes insurgentes aquí, pues con el foco guerrillero de la Liga Comunista 20 de septiembre, pues fue un poco más limitado que en el sur, pero allí también cómo ellos se entrenan, cómo ellos que fueron guerrilleros urbanos se enfrentaron a las montañas y cómo hubo esta adaptación, retos, cómo le sufrieron, pero después cómo se fueron adaptando a ella. En fin, eso es algún esbozo bastante rápido de ambientes insurgentes. Ambientes contrainsurgentes, voy de nuevo o regreso al sur, en Guerrero, con la operación Telaraña, que fue una que hizo el ejército mexicano para combatir al Partido de los Pobres. Ahí fue como esta de garrote, pero también les daban cosas. Se hicieron campañas de vacunación, de despensa, se construyeron canchas deportivas. Esto es un ambiente contrainsurgente. ¿Por qué? Porque se transforma el ambiente, se transforman las relaciones sociales y no es gratuito que sean canchas deportivas que se le dio mucho empuje a esto, sino también fue para que hubiese una mayor movilidad de las tropas, a partir de que pues ya tenían pistas de aterrizaje para los helicópteros y eso pues generaba un mayor control territorial. Eh,
Regresando al noroeste, ambiente contrainsurgente, o el que estoy trabajando de manera más detallada estas semanas, meses, es el de la propia Operación Cóndor. La Operación Cóndor se llevó a cabo en Sinaloa, Durango, Chihuahua y partes de Sonora, esa parte de la Sierra Madre Occidental, y uno de los elementos clave para esta fue, además de todo el despliegue de tropas, helicópteros, tecnología, fue el empleo de agentes químicos, gramoxone y paraquat, en los cuales se utilizaba para desecar, para destruir plantíos de amapola y marihuana. Pero esto tenía también muchas afectaciones en las cosechas y en la propia salud de las personas, como en la piel. Entonces es una forma bastante breve de explicar lo que podrían ser también ambientes contrainsurgentes y narcoambientes. Va un ejemplo que a lo mejor no sé si han visto la serie de Narcos México en la primera temporada, donde está Caro Quintero. Mucha de ese arco argumental habla sobre un gran campo, sobre creo que 500 hectáreas de marihuana. Eso es un ejemplo de narcoambiente. Esa era una representación del Rancho Búfalo. ¿Por qué puede ser un narcoambiente más allá de que, bueno, pues si te está toda la marihuana, 500 hectáreas, que es un montón, pues se necesita hacer todo un acondicionamiento del territorio, del agua, de trabajadores también, que en este caso del Rancho Búfalo eran trabajadores esclavizados o que los tenían en condiciones de semiesclavitud, variaba dependiendo pues a quién se entrevistara, se contactara. Entonces, hay tres ejemplos o algo, algunos ejemplos de estas tres categorías de análisis que estoy empleando para entender este proceso histórico que sería la guerra en el noroeste mexicano. Y por último, algunos apuntes finales, ya para empezar la conversación. La historia ambiental de la guerra como un campo que recién se está problematizando en Latinoamérica. Eh, Ubico cuando menos en Puerto Rico, Guatemala, Brasil y Perú. Son los lugares donde se han hecho algunas publicaciones, pero no se reflexiona qué es la historia ambiental de la guerra. O sea, estos investigadores plantean sus estudios de caso, pero no como parte de una corriente historiográfica que se puede desarrollar en la región. Entonces, bueno, esta situación. La historiografía sobre el narcotráfico y guerrillas, el pensamiento geográfico, histórico, ambiental son tratados de manera tangencial. Entonces, la historia ambiental tiene muchísimo que decir aquí, ya que no, al menos en México y en gran parte de Latinoamérica, no se han tocado esos temas. Entonces, no solamente es esta frescura historiográfica que le puede dar este tipo de propuestas, sino también cuál puede ser su potencial social, que para mí es, pues sí, muy bonito esto de la historiografía, las teorías que podemos plantear, métodos, etcétera, pero la finalidad, ¿a qué les puede servir? Que ese sería uno de los pendientes o retos de este tipo de investigaciones. También, ¿a quiénes le podemos aprender? En este caso, a Colombia o a Perú, que ya tienen a la naturaleza o a los agentes no humanos como sujetos de derecho, que ya incluso los problematizan y no recuerdo si era el río Magdalena o cuál río en Colombia, que como fue testigo y fue víctima de la guerra que tuvo el Estado colombiano contra las FARC y también los paramilitares, pues ya tuvo sus reconocimientos como pues sí víctima del conflicto armado colombiano. Y pues entre muchos otros pendientes, pero uno de los que considero importantes y que yo lo estaré trabajando en este ir y venir entre lo empírico y lo teórico, pues reflexiones sobre memoria y olvido. Y bueno, está aquí la presentación y pues, gracias por la invitación y pues Diego que le tocaría moderar la conversación. Está apagado. Sí. Muchas gracias, Alejandro. También muchas felicidades por compartirnos su texto, que la verdad me parece muy, pues, es una situación un problema muy complejo y, pues te felicito al atreverte a tratar estos problemas que son de urgencia y de emergencia también, de toda la violencia que ya tenemos desde 2008 prácticamente viviendo una violencia que pues no ha parado. Y bueno, ahora vamos a dar inicio a lo que son los comentarios y preguntas de nuestros compañeros. Bueno, acá en la parte de arriba hay una opción que se llama participar y ya cada quien va a levantar la mano para participar y hacerle comentarios a nuestro compañero. No sé si, a ver.
Sí, profesora Graciela, adelante. Bueno, buenos días. Buenos días. Primero, pues quiero, igual que ya te dijo Diego, felicitarte por tu trabajo. Todavía, pues obviamente que como hace ratito dijiste, sigue en desarrollo el trabajo, pero eso no quita que realmente haya tenido un rendimiento realmente, pues muy interesante. Eh, a mí me llamó la atención por muchas cosas. Entre ellas, una que me llamó la atención es que yo en realidad como que no tenía en mi cabeza o en el chip de pensar la guerra, sino que yo la pensaba siempre en un pasado, ¿no? Es decir, siempre pues pienso en a la Revolución Mexicana, pienso en la independencia, este tipo de guerras que de alguna manera eh, nos tienen acostumbrados los historiadores, pero no a pensarla como en este caso tú la estás planteando, ¿no? Y a mí eso se me hizo bien interesante porque al ponerle movimientos, eh, como que surgen movimientos por aquí, por allá, y no hay algo que los cohesione, siento como que dejan de tener esa visibilidad que por lo menos para mí han tenido estos también movimientos, pero que se cohesionan en algo que se llama Revolución Mexicana o en algo que se llama independencia. Y entonces como acá no hay un eje articulador que lo haga, yo lo pensaba, pues, sí, como un movimiento, no por ello demeritarlo, por supuesto, sino más bien en el sentido en que no los veo cohesionados. Y cuando tú los cohesionas así, con esa palabra que dice guerra, wow, ahí sí ya definitivamente yo lo pensé de manera completamente diferente. Y yo creo que eso va a una segunda cuestión que tiene que ver con lo que tú hace rato planteabas de mm, qué tanto esto nos lleva a que los historiadores, así como trabajamos, porque es una metodología que utilizamos los historiadores de plantear espacio y tiempo, y cada vez más acotados porque no alcanzamos a revisar un montón de cosas y cuando queremos hacer cuestiones como la que tú estás planteando, siempre se nos va a decir, no, es que estás tratando las cosas de manera muy superficial, o sea, realmente, pues es mejor que lo acotes, es mejor que no hagas todo eso, porque pues no vas a hablar de todo y de nada. Ya estoy oyendo los comentarios que seguramente ya has escuchado y que eso no te ha detenido para que hagas esta investigación. Eso a mí me parece todavía mejor, porque eso lleva a que los historiadores tengamos una visión muy fragmentada de todo lo que sucede. Entonces, por aquí digamos, están dialogando los que están haciendo cosas sobre Ayotzinapa, pero que no dialogan con los que están en la de la guerra sucia y que tampoco dialogan con los otros. Entonces, está tan fraccionado y tan fragmentado que las metodologías cada vez yo las veo más acotadas y justamente yo creo que nos llevaría a pensar y te preguntaría en ese sentido de historia, ¿para qué? Porque a mí me parece que tu trabajo realmente tiene mucho rendimiento epistemológico, metodológico, para una investigación como la que tú planteas. Y ya ni hablar de lo de la cuestión ambiental, ¿no? Porque yo solamente estoy hablando de la parte que tú planteas de la guerra, pero imagínate lo ambiental ahí. Entonces, eso me llevaría a plantear esta pregunta a ti en particular de historia, para que ya nos diste aquí al final unos, pues digamos, como conclusiones de lo que tú tienes en el momento, pero sí pensaría yo en si te interesa plantear una metodología o tú ya la tienes muy bien trabajada y a lo mejor no la has reflexionado del todo, que te parece como que no es tan importante decirla, pero a mí me parece que sí.
porque realmente no creo que haya una metodología para trabajar este tipo de temáticas, y creo que la tuya podría ser una metodología que sea explícita, porque también los historiadores regularmente trabajamos mucho con lo no explícito, ¿no? Sino que, pues está implícito y la gente va a entender cómo trabajé. No, explícita, ¿no? Por otro lado, también la parte epistemológica de cómo has ido urdiendo todas estas categorías que me parecen muy interesantes y que para qué te han servido en todo este trabajo que has realizado. Gracias. ¿Cómo lo hacemos, Diego? ¿Uno por uno o tú di? Bueno, vamos a pasar con Alejandro Tello, el doctor. Muy bien. Muchas gracias, profesora. Gracias, Diego. Comparto lo que menciona la profesora Graciela en términos de lo interesante de las categorías, por ejemplo, o de pensar estos periodos históricos, desde más bien problematizarlos de la manera en que lo haces. Y digo, a mí me parece un texto, al menos lo que nos compartes, que pues es parte de tu proyecto doctoral, me parece una propuesta provocadora en el buen sentido de que, al menos, digo, yo hablando desde, pues no, que no soy historiador, y me parece una propuesta provocadora, como digo, en el buen sentido de pensar estos momentos históricos, no nada más desde la historia, no sé si me explico, ¿no? Así como justo lo que mencionaban, ¿no? De que, claro, un momento en el pasado y ya, ¿no? Pienso, por ejemplo, hace algún tiempo, bueno, el año pasado, durante el 2023, leí este texto de Pérez Ricard de 100 años de los agentes antinarcóticos en México, ¿no? Y claro, es esta cosa histórica, pero pensada a través de en términos de cómo esos sucesos modelan parte de la seguridad y el asunto de las drogas, y hasta cómo se fue regulando normativamente todo este asunto, ¿no? Que tiene que ver con salud, con seguridad, etcétera. Y entonces tu texto, digo, a mí me parece lo muy útil e interesante que me parece va en términos de estas aplicaciones, reflexiones y aplicaciones al medio ambiente, ¿no? En términos de un asunto de seguridad. Y bueno, eso nada más como comentario, ¿no? Me parece, es para mí muy, muy interesante acercarme, a tener esta oportunidad, estos espacios como oportunidad para acercarme a estos textos que los historiadores y las historiadoras trabajan, ¿no? Y bueno, algo que así muy particular en tu texto, que pones al final, no recuerdo bien si lo mencionas, y si lo mencionas, pues digo, ahora sí que me disculpo si no lo recuerdo, pero además me parece que es luego todavía más enriquecedor cuando igual lo platicas tú en viva voz, mencionas estos futuros emancipadores. Supongo que, a ver, si bien es un proyecto que está en construcción, de alguna manera has imaginado o tienes ciertas hipótesis en torno a cuáles son estos futuros emancipadores de los que haces mención. Si los has imaginado en términos de lo ambiental, en términos de la seguridad, alrededor de estos fenómenos que estudias. Digo, supongo que la pregunta en concreto, digo, obviamente es cuáles son estos futuros emancipadores, o cuáles podrían ser, cuáles sería el camino o los caminos a los cuales aspirar, ¿no? A partir de estas problemáticas que planteas. Esa sería la pregunta en concreto. Gracias. Muchas gracias, Jesús Alejandro. Bueno, ahora vamos a continuar a dar paso a los comentarios y preguntas de la doctora Laura, por favor. Hola, hola, buenos días a todos, a todas. ¿Me escuchan? Me pueden decir Laura, está bien. O Lau, como gusten.
Pues bueno, yo llegué un poco tarde, disculpen, porque me apareció el evento cancelado, pero luego ya me di cuenta que sí estaban acá, entonces una disculpa por ello. Y pues muy interesante, me parece, y creo que es algo que ya comentaba ahorita la profesora Graciela. Yo también desde una perspectiva fuera de hacer historia o de ser historiadora, creo que la historia me sonaba mucho en ese término lineal, ¿no? Como una serie de eventos que se van, pues, como unos eslabones, ¿no? Que el historiador, supongo, es quien va dando esa estructura. Entonces, ahorita de entrada me llamó la atención porque esa estructura no es la que presentas y que creo que justo, pues, o sea, la vida se nos presenta de otra manera, ¿no? Entonces, creo que contar la historia también puede tener otras formas de hacerlo. Entonces, esta forma de pensar en el todo y de tomar en cuenta otros elementos que pudiéramos pensar también desde esta otra perspectiva de cómo hemos entendido la historia, que a lo mejor no tienen que ver unos con otros, pero cuando tú los engarzas nos damos cuenta que sí tienen que ver y que además pueden incluso aparecer como una especie de espiral, ¿no? No solamente como en esta, cómo se conjugan así, sino cómo incluso a través del tiempo pueden ir dando esta vuelta en espiral también, y que nos explican también unos a otros, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención de entrada. Luego también estaba pensando sobre, pues, tal vez estos otros movimientos insurgentes, ¿no? Y cómo estos, cuáles pueden ser esos detonantes que existen también para esos movimientos y cómo el factor ambiental está totalmente involucrado en ello también, en algún, bueno, seguramente en todos, ¿no? Desde este análisis que tú haces y si nos vamos a hacerlo más a profundidad, seguramente pues lo vamos a encontrar. Pero creo que hay algunos, y yo pensaba, por ejemplo, en el ZLN, ¿no? Como este movimiento insurgente y que como esta perspectiva que se tiene de la tierra, pues es totalmente transversal al movimiento. Entonces, seguramente en otros movimientos insurgentes también eso sucede. Me parece que sería interesante hacer ese análisis, ¿no? De cuáles son los elementos ambientales de estos movimientos insurgentes también. Y sobre todo pensándolo en esta última parte que mencionaban, que también a mí me saltó lo de los futuros emancipadores, porque ¿qué se necesita? Entonces, o sea, mi pregunta es como, a partir de todo este análisis, ¿qué necesitamos para llegar a esos futuros emancipadores? A partir también de ese aprendizaje que podemos obtener de estos otros movimientos que ya pues han surgido y también de toda esta guerra que se ha dado, ¿no? Entonces, me parece interesante también como este análisis incluso cartográfico que presentas y que creo que ese análisis nos puede llevar también a pensar qué ha sucedido en otros países, como ya decías, para también ver qué se necesita en nuestro país para poder, además de esos, o sea, o dentro de esos futuros emancipadores, incluir también algunos elementos de protección del ambiente, ¿no? Tan necesarios también ante esta crisis ambiental que estamos viviendo. Entonces, esas son como parte de lo que estaba reflexionando y pues muchísimas gracias, me pareció muy interesante. Muchas gracias, Laura. Bueno, ahora damos paso a Gerardo. Bueno, yo te voy a mencionar un par de detallitos que vi en el texto. Por ejemplo, mencionas al inicio a Wilson Picado en la nota 2 y luego después en la siguiente página lo vuelves a mencionar como uno de los pioneros. Creo que valdría la pena quitar esa referencia a que es uno de los pioneros y nada más mencionar que señala la importancia para no repetir la información. Ahí te señalé también algunas cositas así como que para mejorar la redacción. Te quería preguntar si conoces el declensionismo, que es precisamente la corriente contraria a la que tú manejas, ¿no? Esta idea de esperanza se opone a esto de estar solamente viendo la parte negativa del impacto humano sobre la naturaleza y lo conocen mucho. Perdón, nomás, ¿cómo mencionaste la palabra que no alcancé a cachar bien? Ahorita te la escribo ahí. Ah, va. No sé si se traduzca declensionismo, pero es así como la he visto. Y hay varios profesores que mencionan así como que se oponen a esto, pero si las lecturas son principalmente en inglés. Y no sé también, creo que valdría la pena precisamente por esto de esperanza y la historia ambiental, que cheques este texto, que lo añadas, porque básicamente surgió
paralelo con el tuyo de Esperanza, y tiene ese contenido también, ¿no? Decir, bueno, o sea, ¿qué es lo que sucede con el tiempo presente, con una historia ambiental que está como en contra del declensionismo? Al último, mencionas también, no obstante las herramientas, en los apuntes finales, no obstante las herramientas de esta disciplina tienen el potencial de dar luz a problemáticas que otras áreas no contemplan. Y luego hablas de la geografía, pero no planteas que no contemplas, sino que más bien planteas las posibilidades de la geografía. Entonces, esa parte, o sea, que tenga el hilo lógico. Y luego también utilizas lo socioambiental esa parte, yo tengo muchos conflictos con eso, porque considero que si bien para los académicos hay algunos que lo ambiental incluye lo social y para unos no incluye lo social y para otros sí, para los que sí, hay dos tipos de decisiones que pueden tomar. Usan el término ambiente como un conjunto que ya conlleva lo social y que ya no requiere a ese añadido, u otros enfatizan lo social a través del término socioambiental, con lo que apoyan implícitamente la idea de que de ordinario lo ambiental no incluye lo social. Mientras los primeros impulsan el sentido en el que lo ambiental incluye lo social, los otros lo que terminan reproduciendo es el dualismo que se opone precisamente al término ambiental. Y pongo dos ejemplos, ¿no? Que valdría la pena reflexionar. Hace poco surgió en 2022 un seminario de la UNAM, se llamó Los grandes problemas socioambientales, pero en la primera sesión de marzo de 2022 se llamó ¿Por qué la crisis ambiental es también una crisis social, económica y eh, económica, de justicia y de desigualdad? Entonces, desde un punto de vista lógico, la primera sesión contradice el uso del término socioambiental usado en el término general de todo el seminario, porque lo hace innecesario, porque lo reduce a un énfasis o etiqueta que no tiene sentido. E incluso creo que sí vale la pena reflexionar en que si existen las ciencias ambientales y las ciencias ambientales incluyen lo social y la historia ambiental incluye la social, ¿para qué darle ese énfasis de lo socioambiental? Que realmente lo que haría decir, bueno, pues entonces una de dos, o la historia ambiental hace historia del ambiente e incluye lo social, o la historia ambiental no se debería llamar historia ambiental, sino que se debería llamar historia socioambiental porque está estudiando lo socioambiental. Entonces, ese problema lógico sí vale la pena como que resolverlo y decidirte, ¿no? En tu texto o usas ambiental para todo, incluso para cuando hablas de lo socioambiental, o usas socioambiental para todo e incluso cuando hablas de la historia ambiental. Y ya, esos eran los comentarios. Muchas gracias, Gerardo. Entonces, eh, me tocaré a mí entonces hacer los comentarios. Bueno, me dice la profesora Graciela que un momento. Deje- Bueno, bueno, otra vez reiterar la felicitación a tu texto. Y bueno, me acordé mucho de lo que he estado leyendo en esto de historia pública de la versión anglosajona de la historia aplicada. Y pues me parece muy interesante darle como este contraste a lo que hacen en Estados Unidos, por ejemplo, historia aplicada con un fuerte enfoque tecnócrata y, bueno, neoliberal, que bueno, es como de resolver problemas casi de manera instantánea. Obviamente, pues no, eso no sucede en la vida real. Y también, sobre todo mucho en la parte política, que es sobre todo ser influyente en las personas que toman las grandes decisiones. También me parece también interesante esto lo que tú planteas, que ya leí un texto y caí en cuenta cuando ya volví a leer tu texto, y a su vez este texto que es el History Manifiesto, que es de Joe Gauldi y de, ¿cómo se llama otro autor? David Armitage, donde volver a esto de las largas y medianas duraciones en la historia, porque, bueno, ya lo comentaba la profesora Graciela. Ellos, estos autores lo que señalan es que se debe de volver a la larga duración porque tenemos una vista tan microscópica de la sociedad
que nos impide ver como el gran panorama, pues el gran paisaje de lo que es la historia. Y a su vez también nos ayuda a entender sobre todo estos problemas de larga duración o mediana duración. Porque si tratamos de, tú citas a Luis Astorga, que pues es un mal diagnóstico que hay en la cuestión de del problema del narcotráfico. Y bueno, también me parece interesante en que pues esto de socioambiental y ambiental pues es una discusión teórica que pues también se podría como un poco más precisar. Y en la cuestión metodológica pues también habría que tomar en cuenta lo que es esto, en la cuestión de la historia aplicada, tener lo que son como la perspectiva para estudiar qué se puede hacer como para intentar abonar a una solución de un problema. Ya ves que en esto de historia aplicada se toma sobre todo en cuenta lo que es en la elaboración de políticas públicas, también en los planes de estudio, planes de trabajo, sobre todo para las cuestiones estas como por ejemplo en la cuida de salmón que hace el cuerpo de ingenieros. Bueno, ese texto ya luego te lo paso para ver cómo estos autores proponen, hacen esta historia de larga duración, bueno, para proveer como posibles alternativas para la cuida de esta especie. Y bueno, ya sería todo de mi parte y ya sería creo que la última persona que preguntar. Ok. Ujú. Entonces, ¿ya sigo? ¿Graciela se va a conectar o no? Para saber en qué orden empezar las respuestas. Bueno, si no empiezo a la inversa. De lo que menciona Diego, para dar chance a que regrese la profesora, lo de volver a las largas y medianas duraciones. A lo mejor y con esta voy a responder algunas otras preguntas. Sí, para mí Brodel ha sido como brújula, no solamente, o bueno, al menos en estas semanas para mí está siendo una brújula en el sentido de darle color al problema de investigación que estoy haciendo. Porque bueno, en el texto que les pasé, pues sí se ve solamente como que muy esquemático, como un revoltijo así sin orden. A mí como me está sirviendo Brodel, y ahorita voy a especificar larga duración, es para ponerle, ¿cómo se puede decir? Altitud, clima, textura a esta historia. O sea que la insurgencia, contrainsurgencia, represión, resistencia, todos estos ambientes de estas tres categorías se dan en montañas, donde hay humedad y donde hay pino, donde hay barrancas, donde hay esto y lo otro. Entonces, para mí, Brodel me está haciendo como una guía muy, muy importante para esto, para ver que estos procesos se dan en ambientes concretos donde hay piedras, donde hay determinado tipo de suelo, donde hay costa, donde hay, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, me es de utilidad. Las largas y medianas duraciones a mí también, y eso también va a responder un poquito a lo que preguntaba Graciela, porque hay que regresar por la fragmentación. Y en este caso, creo que en cuanto a la guerra contra el narcotráfico, parece ser, y como ella también lo estaba subrayado al principio, de que hubo solamente, que la guerra sucia se acabó en el 90 y que de repente empezó una por un clima de electoral en 2006-2007. Y hay un vacío y una fragmentación por esta cuestión metodológica, pero no solamente historiográfica, sino también política. Y creo que aquí es donde también tenemos que darle vuelta no solamente a los textos de historia, sino a lo que está aconteciendo con tomadores de decisiones públicas. Y aquí retomo mucho esa tesis de particularmente el obradorismo, que fue quien más la impulsó, de que la guerra le empezó Calderón por el fraude electoral. El fraude electoral ocurrió y de eso creo que no debe haber ninguna duda, pero pues no empezó así. Y de hecho, por eso la importancia de volver a larga duración, como para empezar a hacer lo que mencionaba Laura también, de ir tejiendo un eslabón. Y con eso me voy a brincar un poquito de lo que mencionaba Laura del eslabón, que por ejemplo yo ahorita estoy haciendo mi primer capítulo que abarco del 65 al 85 más o menos. Tengo mi tesis dividida en tres temporalidades, tres capítulos, que sería el 65 al 85, que contempla el asalto al Cuartel de Madera,
como inicio de la insurgencia en México, al menos la insurgencia marxista, y en el 85 con el fin de la Operación Cóndor y con la conformación del Cártel de Guadalajara. Más o menos como por ahí a grandes rasgos va esa primera temporalidad. La segunda temporalidad parto del 85 hasta más o menos el 94, que es un periodo para mí un tanto oscuro porque no estoy seguro muy bien qué ha pasado. Hubo mucha en el noroeste, la cuestión de los familiares de desaparecidos. Es como la guía que tengo allí, que las familias de los guerrilleros o de gente afectada por la guerra contra el narcotráfico de la Operación Cóndor se empezaron a conformar en grupos de familiares desaparecidos y pues una figura muy importante, Rosario Ibarra de Piedra, que ahí estuvo participando mucho también en el noroeste. Entonces, esa sería como la segunda temporalidad. Y la tercera, pues ya la tengo más enfocada hacia el año 2000, con particularmente lo ocurrido con Calderón. Entonces, para mí, llegar a construir una especie de guía o eslabón fue todo un problema que me duró más o menos como 2 o 3 años. Justo por estos problemas que están señalando ustedes de la fragmentación de la historia y ver como la guerra como algo que ocurrió hace 100 años o que Calderón la firmó en Apatzingán en enero del 2007. Y esto me ha hecho mucho de pues ir haciendo el trabajo detectivesco, como ya lo han señalado otros historiadores, de ir construyendo a partir de ciertas pistas o rastros la escena del crimen. Entonces, bueno, por ahí la importancia, para responder lo que señalaba Diego, de volver a las largas y medianas duraciones. Y también, no en un sentido, además, perdón, de un sentido historiográfico, la mediana duración o entender la guerra en México como una mediana duración creo que tiene un potencial social y político de mucha envergadura, porque pues eso a lo mejor no, o al menos a mí me ha caído mucho el 20 de que pues no llevamos 2 años en guerra, sino llevamos medio siglo en guerra. Y algo que también no lo cito directamente aquí y habrá que tapar ese hoyo es los estudios de coloniales y de la subalternidad. A mí eso me ayudó mucho a entender también, o me está ayudando a entender la guerra en México. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros entendemos que pues, la guerra fue la revolución o la guerra sucia. Vi algún documental en su momento. ¿Por qué? Porque muchas de estas procesos se dieron en la zona del no ser. Se dieron en las montañas de Guerrero, se la dieron en las montañas de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Durango, donde pues quién sabe quién vive, viven a lo mejor pobladores indígenas y eso a mí no me afectó. Entonces, darle ese giro de tuerca me ayuda a entender de que pues a lo mejor a nosotros como gente de ciudad entendemos la guerra desde Calderón, pero si volteamos a ver la mirada hacia las montañas de México, vemos que la guerra ha estado y sigue ahí y no se ve hacia cuándo pueda terminar. Siguiendo con lo de Diego, no sé si tu pregunta era, ¿qué se puede hacer para abonar a la solución del problema? ¿Esa sería, era un comentario o una pregunta hacia cómo esto podría ayudar a solucionar? Eso no caché muy bien. Bueno, sí, la cuestión es esta, así como más o menos, ¿qué es lo que la pregunta es? Bueno, tú lo mencionas, que Colombia ya nos tiene un trecho bastante largo recorrido en esta cuestión, Ujú. que nos tiene un trecho bastante recorrido. ¿Qué es lo que han hecho ellos, pues, para Ok. este proceso de pacificaciones? ¿Cuáles son estos procesos que ellos han seguido para, bueno, solucionar este problema? Que, bueno, sabemos que no es una solución fácil, no es una solución instantánea, pero ¿qué es lo que han hecho ellos? ¿O cuáles serían tus propuestas también como para esos procesos de pacificación? Ya, ya va. ¿Qué han hecho ellos? Igual, las comisiones de la verdad, pero las comisiones, lo que no he cachado muy bien, cómo han llegado a tener una mayor sensibilidad hacia cuestiones no humanas. Por ejemplo, en uno de los informes de la Comisión de la Verdad, vienen estudios hasta de árboles, de un saguaro o algún cactus, no me acuerdo, pero de cosas no humanas, de árboles, de plantas que sufrieron por la guerra. Y venían que balazos o de que tal árbol fue quemado o de que un árbol muy importante para una comunidad fue testigo de matanza de decenas de personas, de violaciones, de torturas, etcétera, etcétera. Entonces es un acercamiento que ellos tienen y también como para reapropiarse de esos espacios que fueron escenarios de violencia pues, bastante macabra, cómo darles un giro.
Eso fue algo que hicieron, pero también en ese mismo informe plasman cosas que se dejaron de hacer, como por ejemplo en un poblado donde había una explanada, un árbol, ahorita no me acuerdo de qué tipo, que hubo también una masacre, el pueblo ya no quiso regresar ahí y la selva se empezó a comer todos esas, pues parte del poblado, porque sucedieron cosas, pues tan densas que pues prefirieron abandonarlo. Entonces, lo que yo no sé es cómo las comisiones de la verdad y la Academia Colombiana ha llegado a tener esa sensibilidad. Es algo que pues sí no sabría cómo, pero pues eso han hecho. Y acá, ¿qué se podría hacer? Retomando esa experiencia y también qué lugares he revisitado un poco historiográficamente o socialmente para ver esto. Afganistán, con el problema del opio. Allá hay todo un debate sobre la cuestión del opio, porque para cuestiones de cambio climático es muy resistente la amapola o el opio, porque requiere una cantidad, creo que un cuarto menos de cantidad de agua que árboles frutales. Y esto en cuestiones de cambio climático y en zonas tan desérticas como Afganistán, pues hay gente que dice, bueno, pues se debería de proponer hacia la legalización de un país tan pobre, dañado por la guerra, pues que se pueda cultivar la amapola, que consume mucho menos agua. Eso por allá. Ahorita pues acá he estado revisando cosas como por ejemplo de ETA, en Perú con Sendero Luminoso, en fin, varias experiencias de cuáles fueron como los motivos de esas insurgencias. Y regresando al qué se puede hacer, pues creo que es muy amplio y creo que hay muchas cosas que ni siquiera he pensado todavía, pero cuestiones de pedagogía. Pues varios de nosotros hemos o damos clases, o hemos dado clases a adolescentes o a gente más joven o en universidades, y creo que es una forma importante para llegar a hacer una transformación social de, pues, todo este tipo de métodos, cómo hacerlos más asequibles hacia jóvenes en formación, pues que les puede caer el 20 del país en el que vivimos. De hecho, yo llegué o buena parte de mi recorrido de este tipo de investigaciones ha sido desde las aulas, desde las propias inquietudes de los estudiantes de que, pues hoy no pude llegar porque hubo una balacera fuera de mi casa, en fin, la cotidianidad que todos hemos vivido, pero me tocaba verla mucho en clases y eso, desde la pedagogía es una. La justicia, como ahorita estamos viendo esto de las dos comisiones de la verdad, de que pues el asunto del ambiente no es tocado para nada. Entonces creo que eso puede dar un panorama bastante amplio hasta para pensar a nivel regional o en fin. También hacia las resistencias y hacia las búsquedas de paz, o sea, ver, y por eso hice esta cita de Luis Astorga del diagnóstico. Esto también para mí puede ser abonar hacia un diagnóstico de cuál ha sido la guerra, cuáles han sido las formas de lucha y cuáles han sido sus alcances, sus limitantes y sus logros. Y pues cuál puede ser una especie de ruta para buscar paz, que ese sería un elemento hacia lo emancipatorio. Voy de abajo hacia arriba con lo que mencionaba Gerardo. Bueno, voy a anotar eso de los cuestiones del texto. Lo de Declesianis no lo he topado, entonces lo voy a revisar porque si no conocía esa propuesta, no lo ubico y pues voy a darle por ahí. Sobre las posibilidades de la geografía. Eso sí me faltó desarrollar más en el texto, creo que es algo que lo tengo más en la cabeza que en las hojas, pero ¿a qué voy con eso? Ah, ¿Cómo puede ser? Desde la geografía me ha ayudado a pensar los narcoambientes, en el sentido de que cuando nosotros nos ponemos a leer algún paper o alguna nota sobre narcotráfico, pues viene, pues hubo un decomiso acá o algo acá, fragmentado otra vez. Y entonces yo lo que estoy intentando con esta cartografía que les pasé en el QR y en el paper es de que hay zonas de producción, de distribución, hay narcoambientes que pueden ser, sí, las parcelas donde se siembra marihuana y amapola, pero también hay zonas donde se procesa, hay zonas de empaquetado, hay formas de trasiego que pueden ser mulas, que se usaba más en los años mediados del siglo XX, hasta avionetas, se tienen que construir pistas clandestinas para las avionetas, hay submarinos, o sea, los narcoambientes no solamente son donde se cultiva, sino todo lo que conlleva esta red para que pueda funcionar el metabolismo del narcotráfico. Entonces, eso es un ejemplo de lo que me ha servido la geografía.
El otro, y creo que también con eso voy a responder algo que comentaba Laura. De hecho, ya me voy a ir con esa, de cuáles son los detonadores de las insurgencias. Esa me parece una pregunta interesante porque es algo en lo que estoy también ahorita. En el caso del Grupo Popular Guerrillero, los profesores que hicieron el alzamiento al cuartel Madera, tenía mucho que ver con madera, con con las industrias madera en Chihuahua, con las cuestiones también de la agricultura, de la explotación laboral que tenían los jornaleros, en fin, sí tenían un trasfondo ambiental bastante fuerte para una insurgencia, que tenía entonces que ver con la explotación maderera que era indiscriminada, con la explotación laboral de esos propios trabajadores y con el latifundismo que, pues a pesar de del cardenismo y de otros repartos agrarios, fue insuficiente y entonces fue como la suma que llevó a la ecuación hacia la insurgencia. En el Partido de los Pobres, ¿cuáles serían los detonantes? Pues ahí también está la compra de los precios del café. Por ejemplo, la Liga Comunista 23 de septiembre en Sonora, Sinaloa, y parte de Chihuahua también tenía mucho que ver la cuestión campesina. O sea, cómo se dio la agroindustria en Sinaloa y en el sur de Sonora, porque pues había mucho acaparamiento de tierras. Las grandes empresas como El Fuerte o Del Monte, por mencionar algunas nada más, tenían las mejores tierras, la mejor tecnología y pagaban salarios muy bajos. Eso también tiene mucho que ver con ciertos detonantes ambientales. Lo de lo socioambiental es algo que, en cuanto a concepto, regresando otra vez con Gerardo, creo que eso ya lo hemos, en el Solcha también se debatió un poco, que para mí es una cuestión que por el momento es una etiqueta que sirve y que después va a dejar de ser útil. Porque pues ahorita a lo mejor entre nosotros, 8, ahorita no sé cuántos estamos conectados, se entiende ambiental, bueno, pues somos humanos y no humanos y todo conlleva. Yo a lo mejor traigo también mucho integrado el chip de la docencia y de estar en otros escenarios y por eso creo que empujo más eso de socioambiental. Pero creo que es una etiqueta que pues en determinado momento se le va a tener que mochar lo socio para que se entienda ambiental como algo integrado. Eh, mm, lo de futuros emancipadores, que creo que eso se repitió mucho como pregunta y es algo que es la pregunta yo creo más difícil que me han hecho. ¿Por qué? Por la misma condición que tenemos aquí. Nos es muy complicado, a mí si no es que casi imposible, imaginar en México futuros o que no va a haber guerra, que no va a haber feminicidios, que no va a haber desplazados o en el caso de las mujeres que van a poder salir sin preocupación de que algo vaya a pasar. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas inspiraciones menos exitosas al respecto? El caso de Cherán, en Michoacán, que pues ellos expulsaron al Estado y han tenido bastantes problemas aún así por acoso del narcotráfico. Está también los Tula en la costa michoacana, en los cuales también han tenido que ejercer acciones de autodefensa. Hay una escuela, estoy brincando varias experiencias, ahorita no me acuerdo si se llama Justo Sierra, pero es una escuela que está en Badiraguato. En uno de los corazones del narcotráfico en México, que ha tenido muy buenas experiencias a nivel social, una especie de escuela para la paz o tengo que adentrarme mejor en la experiencia de esta escuela, pero es una forma de, a partir de esfuerzos sociales, pedagógicos, comunitarios, como le han hecho, pues para en uno de los territorios más conflictivos de todo México, pues construir opciones pacíficas. En Chiapas, pues los caracoles, zapatistas, que también están teniendo serios problemas ahorita con la contrainsurgencia y con el paramilitarismo, que es otro elemento que también estoy trabajando aquí. En fin, hay varios ejemplos que los podemos encontrar en ciudades, en campo, en el norte, en el sur, pero el asunto es que ya como una región más amplia, como país, que podamos ver un futuro emancipador en donde no haya violencia y donde se practique una mayor sustentabilidad, pues ahí más bien ayúdenme a pensarle porque pues sí es complicado. Hay experiencias muy valiosas, pero como que la estructura a veces sofoca mucho. Y entonces también por eso recalcaba mucho esa idea de pesimismo esperanzador, de que es importante estudiar este tipo de experiencias de represión, de etcétera, etcétera, negativo, pero siempre con un equilibrio o dándole un mayor peso epistemológico a cómo la gente ha resistido a ese tipo de represiones. Y bueno, de lo que preguntaba Graciela, ¿la historia para qué?
pues justo esto que les vengo platicando, de que pues la historia para pues imaginarnos. Este ejercicio de tesis de doctorado me está sirviendo, sí, para hacer esta reconstitución de la guerra en México, pensar de que vivimos en una guerra, porque pareciera que, no sé, como que nos hemos estado, o es una experiencia que yo, reflexión que he tenido, que todos estos años nos hemos estado tapando los ojos y, bueno, pues sí, Calderón, etcétera, etcétera, pero este ejercicio vemos de que, pues no, que hemos crecido, en conflicto armado desde hace ya muchísimas décadas. Y por último, una palabra y que tiene que ver con la cuestión de la geografía que decían de palimpsesto, de que como una ciudad como, no sé, Culiacán, que es uno de los centros más importantes ahorita de mi investigación, cómo ha sido un narcoambiente, un ambiente insurgente y bueno, de de las tres categorías ahí. Y eso pues se refleja en muchas de las localidades, de que no solamente es un actor el que está ahí, sino son varios actores en tensión o también coaligados, como el Estado y el narco. Y creo que ya más o menos alcancé a responder todo, pero pues muchas gracias por las preguntas y muy difícil esa de los futuros emancipadores que es, pero pues creo que es justo este tipo de investigaciones y las reflexiones y los debates que se dan aquí que ayuden a pensar no solamente la cabeza de uno, sino en conjunto, de pues cuáles podrían ser. Muchas gracias, Alejandro. Ahora, yo solamente una pregunta que me di cuenta hasta hace poco que en el mapa que tú presentas, Ujú. bueno, viene ahí la colonia donde radiqué muchos años, La Zapata, ¿no? sí, ahí en la Ajá. Revolución, Anda, sí. y viene ahí que pues está señalado ahí justo al lado de la casa de mis papás. No sé si es el evento que sucedió hace unos años o es en específico otro acontecimiento. Bueno, el acontecimiento que yo recuerdo es que encontraron un laboratorio de metanfetaminas ahí al lado de la casa de mis padres. Ujú. No sé si ese sea el evento que marcaste o sea No, otro. es otro. Ahorita no recuerdo, tendría que entrar al mapa, pero bueno, para contestar un poco esa pregunta, y tiene que ver mucho con el palimpsesto. Muchas veces Ujú, los lugares por los que pasamos, ujú, en Culiacán, por ejemplo, ahorita que mencionas, o en Navojoa, los que estoy señalando ahí, no sabemos todo lo que pasó, todo lo que hay detrás, la resistencia, la represión, que hubo, y por eso creo que es importante pensar geográficamente estos espacios y geolocalizarlos, no solamente para que veamos, bueno, pues aquí sucedió esto, sino ujú. que se integra de todo un proceso histórico que pues tiene sus huellas hasta ahorita. Sí, por ejemplo, también en esto que hablamos de lugares de memoria, por Ujú, ejemplo, aquí en el 2008 está el cenotafio de uno de los hijos de Guzmán Loera, que fue asesinado, y bueno, es prácticamente un altar gigante que pusieron en medio del estacionamiento de un centro comercial. No recuerdo si es un Soriana o algo así, pero también estos lugares de memoria que son realmente simbólicos y significativos para la población. Yo creo que también eso da también para un análisis muy profundo, sobre todo esto de, pues, hay una violencia que, pues, no ha parado y, pues, no parece que va a parar. Y bueno, esa era mi pregunta, sobre todo viendo el mapa, pues, que sí. estaba específicamente ahí al lado de la casa de mis padres. Y lo del cenotafio, de los cenotafios, más bien en plural, eso no logro dar de por qué Sinaloa y creo que un poco Sonora, pero más Sinaloa, porque ahí Ujú, se dio mucho esa cultura de apropiarse o reivindicar los espacios públicos donde ocurrieron ese tipo de cosas, porque pues se han dado por buena parte del noroeste y solo en Sinaloa es donde más he visto presencia de eso y es algo que me queda como pendiente de pensar, porque ahí que cómo es la reivindicación de la gente de pues, mis muertos estuvieron aquí, aquí los mataron y por eso, o los ujú, desaparecidos también, pero creo que eso sí, ya es más partes. sí. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario o duda para hacerle a Alejandro? Bueno, entonces, Levantaron la vamos, mano, digo. sí, Ruth, sí, Ruth, Ay, adelante. hola. Hola, ay, es que luego se me perdió el micrófono. Sí, Bueno, nada más es por eso. tengo ahí como una cosa que me causa curiosidad sobre lo que menciona respecto a que, ay, ¿dónde está? Esto de la
historia ambiental de la guerra en América Latina está como todavía muy en ciernes. No sé qué nos pudieras comentar al respecto sobre tus, pues sí, cuáles son tus observaciones respecto a lo que has leído al respecto, vaya. O sea, ¿cómo te parece esta historiografía al respecto? Pues sí, más o menos de qué ha ido este tipo de historia sobre la guerra, ¿no? Porque también es algo como bien nuevo que no había yo topado o considerado. Sí, gracias por la pregunta. Y de nuevo es eso como que no sé por qué nos cuesta trabajo pensar en la guerra y que vivimos en guerra. Es algo que sigo pensando y no logro dar con el clavo porque no caemos en cuenta de eso. Y bueno, ya historiográficamente, yéndome de norte a sur, en Guatemala, algo que se ha pensado y curiosamente muchos de lo que escriben, o varios, son gringos o son británicos. Entonces ellos están pensando en nuestras guerras. No sé por qué, nosotros no las estamos pensando. Es un elemento en Guatemala, la cuestión del genocidio maya y la contrainsurgencia. Ese es un trabajo que se ha hecho allá. En Puerto Rico, un compañero ha trabajado la Segunda Guerra Mundial allá, una de las bases militares, y más que guerra, que bueno, tiene que ver, pero más bien uno de los círculos o eslabones de la guerra que él ha trabajado es la presencia militar y cuál ha sido la resistencia de los puertorriqueños a esa presencia militar durante la Segunda Guerra Mundial. En las islas muchas veces se ha trabajado pues todo el daño o contaminación que genera las bases militares en los fondos marinos. En Brasil, un historiador brasileño, él sí, trabajó guerrilla, un enfrentamiento que tuvo una guerrilla, ahorita no me acuerdo en qué río, en el sureste más o menos brasileño, contra la dictadura, en el contexto de dictadura. Y en Perú se ha trabajado Sendero Luminoso. Mucho que tiene que ver con el fenómeno del niño, o sea, cómo la influencia del fenómeno del niño, las lluvias torrenciales y las sequías que conllevó esas fluctuaciones, orillaron a mucha gente pues, a levantarse en armas. Y también un gringo británico, ahorita no me acuerdo de dónde, también trabajó la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Y son los únicos casos que yo ubico que trabajan guerra, que ya estén publicados. En ciernes o por publicarse se ha trabajado también la recepción de la prensa durante la Primera Guerra Mundial y salvo se me pase uno, creo que ya. Ah, sí, también un norteamericano, un estadounidense, trabajó la Revolución Cubana pero a partir como de los mitos, porque este historiador, Michael Wolff, ese trabajo está en ALAC, él trabajó el asunto de Sierra Maestra, de que era como que el mito de origen de la guerrilla cubana, y ahí menciona en su trabajo de que, bueno, sí fue muy importante Sierra Maestra, pero la mayoría de los combates se dieron en los valles centrales de Cuba. Entonces, más bien, Sierra Maestra fue como el mito fundador y pues como una investigación más hacia lo simbólico. Y creo que ya son todos. Pues me puede pasar uno. Hay tesis que trabajan, no es directamente historia, pero van más o menos ahí ligado, sobre bosques en Colombia durante el conflicto armado interno allá también, y en la frontera entre Colombia y Ecuador, sobre una reserva de la biosfera ahí y cómo se la han ido apropiando los narcotraficantes y paramilitares. Y ahora sí creo que ya son todos los que ubico sobre guerra en Latinoamérica. Entonces, como que las preocupaciones van un poco hacia narcotráfico, un poquito hacia guerrilla, pero creo que tampoco han llegado a unir estos dos procesos. Habría que ver si se dieron en esos países, que en Colombia sí, pero en otros no. Entonces, más o menos por ahí va el estado de la cuestión del tema. Sí. Muchas gracias, Oido. Pues se me hace la verdad que muy interesante esta perspectiva sobre la historia ambiental. Muchas gracias. Gracias. Sí, de estos meses se supone que va a salir un artículo en donde hice esa revisión historiográfica. Bueno, ya se los pasaré para que les pueda ser de utilidad. Muy bien. ¿Alguien más que gustaría participar o preguntar a compañero Alejandro? Sí, profesora Graciela. Bueno, a reserva de que luego vea el video porque me perdí todo que por andar queriendo entrar y de plano no, estas tecnologías están muy raras. Bueno, podríamos pensar en que ahora estos narcotraficantes serían como los nuevos dueños de
de estos lugares de donde se están apropiando, porque no nada más estamos hablando de que ahí construyen laboratorios, construyen guaridas, sino también de que están explotando ellos mismos los recursos naturales, ¿no? De diversas formas, ¿no? Pienso, por ejemplo, acá en Michoacán, de cómo estos se han apropiado de todos los campos limoneros, ¿no? Y de los campos de aguacate, pero no sé, en la región del norte, por ejemplo, ahorita que hablaban de Sinaloa, Sonora, pues el mismo Baja California, ¿no? Eh, cómo, de qué manera se están apropiando allá. Y si el gobierno de plano no hace nada por tratar pues, no de liberar, porque en realidad no es una cuestión de que estén ellos apropiándose oficialmente, pero ¿qué hace el gobierno a nivel latinoamericano, no nada más en México? ¿Tú sabes algo que está haciendo? Sí, a ver, sí, desde lo último, del gobierno, ¿qué está haciendo? Creo que la Operación Cóndor puede servir como ejemplo para estructurar esto. Ahí hay testimonios de gente en los Altos de Sinaloa en los cuales decían los propios campesinos de que ponían banderas con ciertos colores y al momento que llegaban las avionetas o los helicópteros del ejército a fumigar, si tenían una bandera, ese campo no se fumigaba y si no tenían bandera, ese campo se fumigaba y se destruía. Entonces, ese es un elemento para pensar de que pues el ejército está coaligado. Y sí, sí está coaligado. Pero hay una coyuntura y esa coyuntura se da en el 2000. Carlos Reza Nesteres, que es uno de los que más ha trabajado esta cuestión a nivel de ciencias políticas, él señala que con el 2000, con la alternancia partidista, se fragmentó el poder. Se fragmentó el poder el federal, el municipal y el estatal. Entonces, un gobierno, pues el PAN, el estatal puede ser del PRI y el municipal del PRD. Y eso hace que se fragmenten las lealtades dentro de los propios narcotraficantes, porque uno le puede pagar cuota al del PRD, el otro al del PAN y el otro al del PRI. Y de acuerdo a este investigador, a Reza Nesteres, esto es lo que empieza a mover hacia una fragmentación del conflicto, que ya no sea como un conflicto organizado como zanahoria y garrote, sino que se empieza ya a multiplicar y a diversificar por esto que se fragmenta el poder. Y creo que también eso da pauta pues a pensar qué tipo de Estado tenemos. Y al respecto pues hay varias propuestas. Unos hablan de cooptación del Estado, otros reconfiguración cooptada del Estado, o ya desde Estado criminal, o ya los más aventurados Estado fallido, una concepción más intervencionista. Y pues creo que aquí más bien se puede hablar sí de un Estado criminal y de un narcoestado. Y creo que las últimas testimonios nos hablan, ¿no? Desde Cienfuegos, desde García Luna, el de la Sedena en los 90, ahorita se me escapó el nombre, en fin, hay varios generales, hay varios militares y varios políticos que llevan 40, 50 años siendo arrestados por nexos con el crimen organizado. Entonces creo que sí se puede hablar de eso. Y cómo se apropian los narcos, también hay una diversificación. Yo donde la estudié primero fue en Baja California, en el puerto de San Felipe, que está en el Alto Golfo de California. Allí empezaron a llegar los narcos porque era ruta de trasiego con pangas o lanchas rápidas desde Sonora y Sinaloa hacia Sonora y California. Ya llegaron y se empezaron a quedar más tiempo porque estaba la totoaba, que es un pez en peligro de extinción, en el cual su buche vale menos que un kilo de heroína, pero vale más que un kilo de cocaína, que un kilo de metanfetaminas, de lo que sea. Entonces, esa es una forma de diversificación. Desde ahí, desde la trata de personas, trata de migrantes, y entonces creo que también es complicado hablar de narcotráfico, solamente de narcos, sino más bien de empresas criminales
que si bien pueden tener como que su eje rector en el narcotráfico, pero pues están muy diversificadas. Michoacán, minas, bosques, agricultura, en Guerrero hasta los pollos creo que han tenido en Chilpancingo problemas con la distribución de comida, pues son formas de apropiarse. Y creo que a veces no necesitan en varias regiones que cambien de papeles o de nombre, sino que pues funciona como una especie de feudalismo. Digo, es la extrapolación, pero creo que ayuda un poco a entender la metáfora de que pues tienen que servirle a un señor feudal que sería más o menos el narcotraficante. Creo que esa metáfora muy extrapolada, pero ayuda un poco a pensar cómo es la dinámica. Muchas gracias. ¿Alguien más que gustaría agregar a algún comentario o hacer una pregunta? Bueno, entonces ya vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias a Alejandro por participar y también por responder nuestras preguntas y comentarios. Bueno, un aplauso virtual allá va de Teams. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. Ya la siguiente sesión que estará presentando Jesús Alejandro tendrá por título tentativo Entender las políticas públicas desde el discurso del enfoque racional al discurso de políticas. La fecha tentativa que habíamos señalado con él es que el 11 de marzo entregar el documento y que lo presentara el 23 de marzo. No sé si tengan algún conveniente, si no ya lo planteamos más detenidamente por correo con ustedes, yo cuando tengamos más tiempo. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, nos vemos, gusto en verlos. Igualmente, mucho gusto en verlos todos. Igualmente. Oye, Diego, ¿Mande? aprovechando, ¿sí seguiríamos reuniendo por Teams? Es que es la única que nos permite como grabar, porque ya también estuve checando mi Ok. correo institucional de UVEC y no me Ujú. deja grabar en Google Meet. Ya. Ajá, sí, es que es la Sí, única que de nos hecho, permite. creo que el problema que tuve fue porque a nosotros nos cambiaron el Teams a otra versión de Teams. Ok. Entonces, ahorita que hice la conversión, que me decía que si quería volver al sistema anterior, pues le puse que sí y ya me dejó entrar. Entonces, no sé si eso haya sido el problema. Sí, eso puede ser porque también tuvimos una cuestión así con Carlos Armando Preciado, que a muchos no los dejaba entrar y a Ya. otros sí, y así Ujú. estuvimos. Pero sí, yo creo que por cuestiones de practicidad, a mí se me hace el Teams más fácil porque así podemos estar Sí, grabando y posteriormente podemos subir las sesiones a YouTube. sí. Y es que la otra cosa que supongo que también pasó con este asunto fue que eh, no sé por qué esta computadora, Ujú. pues empieza con un montón de batería, de repente yo me confío y de repente se apaga, pero nunca me avisa que ya se le va a terminar, que nada. Entonces de repente se apagó y pues ya a raíz de ahí ya no pude entrar. Sí, Pero yo creo que fue por la versión del Teams. Ujú. sí, la cuestión es que las baterías de las laptops tienen como una degradación. Y te puede parecer que está llena, pero realmente como ya está degradado, ya tiene varios ciclos de carga y descarga, ya no carga igual que antes. Ya si tiene más de 3 años la batería, ya es prácticamente que ya tiene que cambiar la batería. Así me pasaba con mi computadora, que ya no dura la misma la carga Ya. o está llena y pum, de una se apaga. Ujú. Es cuestión de la batería. Sí, No, hay que cambiarlo. Sí, es cuestión de ¿mande? cambiarla. No, hay Pues que sí, cambiarlo. pero no es mía, es de la universidad, pues ya mejor se las regreso. Ah, bueno, sí. Sí, o sea, Sí. bueno, Sí. pues entonces Ujú. nos vemos la siguiente sesión. Sí, Muy bien. sí, pues, un gusto. ¿Qué le iba a preguntar?
Entonces, esas fechas, ¿qué le parecen del 11 de marzo y el 23 de marzo? ¿O Sí, quieren que está los bien. discutamos después? A ver, déjame nada más ver, Porque porque igual a creo lo que son mejor, vacaciones. sí, exactamente era lo que te iba a decir. Y si Ajá. puedes, mejor atrasarlo. Si son vacaciones, ay, déjame ver dónde está el calendario del auge. Aquí está. Ah, ¿es que marzo? Sí, marzo. Ah, pues es, sí. No, nosotros ya estamos de regreso. Ok. A ver, salimos en marzo. No, salimos precisamente en esa semana de semana, ¿va? vacaciones. Ajá. Sí, Así que entonces, no sé si quieran cambiarlo. sí, yo creo que entonces voy a decirle a Alejandro, o hacerla en abril, yo creo, o verlo. ¿Cuándo son las vacaciones? O dices que sí él lo va a entregar en 11. Ujú. Nosotros salimos el 22. Podría ser atrasarlo, adelantarlo entonces, ¿no? Que fuera como de 9 a 23, quizás. O de, Pues podría ser el mismo 16. ay, sí, Ah, muy bien. Entonces yo le comento a él Que y entregue el 11 y que sea el 16 y ya, pues alcanzamos perfectamente. muy sí, bien. sí, Sí, para para no estar moviendo las estar de participaciones. vacaciones, que se vayan de Sí. vacaciones. Digo que muy probablemente yo no vaya a ninguna parte, pero no sé los demás, entonces Ajá, creo que es Ujú. mejor. sí, sí, está bien. Bueno, sale. Pues entonces ahí nos seguimos viendo, un gusto verlos. Sí, igualmente. Qué gusto Igualmente, verlo, maestra. que estés Ajá. bien. Igualmente. Adiós. Adiós.